Miren, el caso de Perú es sumamente complicado. La ultraderecha en el mundo y sus medios corporativos insisten en que el profesor Pedro Castillo se dio un autogolpe de Estado, entre comillas, autogolpe, ¿no? Esto pues al desmantelar el Congreso y decretar el estado de excepción, provocando con esto, según ellos, que lo detuvieran. Pero el análisis tendría que ser mucho más profundo. La realidad es que Pedro Castillo, como bien lo mencionaba hace unos momentos el presidente López Obrador, ha sido boicoteado por la derecha de su país desde el principio de su mandato. Desde el principio de su mandato ya lo acusaban de corrupción sin siquiera haber ejercido un mandato, señoras y señores, que solamente duró aproximadamente un año y medio, justo como el de sus antecesores, Francisco Sagasti, Manuel Merino y Martín Vizcarra, es decir, 5 presidentes en solamente 5 o 6 años. Si además contamos a Mercedes Araoz, quien tuvo que ejercer como presidente en funciones durante esta crisis que ocurrió en el término de Kuczynski, de Pablo Pedro Kuczynski. Bueno, Kuczynski, vamos a ponerle así, ¿no? Es más que evidente la crisis política que se vive en Perú. Una crisis que estoy convencido fue establecida por las élites conservadoras. Aquí en Estados Unidos, incluso quieren comparar al profesor Castillo con Trump, puesto que Trump, ese expresidente racista, intentó perpetuarse en el poder luego de la toma del Capitolio el 6 de enero de 2021, pero verdaderamente no es lo mismo. Aquí sí hubo una movilización de insurgentes violentos al final del periodo de Trump, antes de que tomara posesión el presidente Biden. Aquí sí hubo una movilización violenta. El profesor Castillo, insistimos, no llevaba ni 2 años en el poder y ya había sido impugnado por el Congreso varias veces. Además, disolvió el Congreso sin ningún tipo de apoyo o de alguna fuerza fáctica como sí tenía Donald Trump. Lo hizo él solo. Una decisión errónea, probablemente, pero no ilegal si consideramos que, como plantea el diputado Hamlet Amaguer, de hecho hay un tuit por ahí que publicó y que cómo lo criticaron con eso, pero tiene razón. El artículo 134 de la Constitución de Perú faculta al presidente para disolver al Congreso y mire, al hablar de 5 presidentes en 4 años, sí, 4, 5, 6 años, pues definitivamente se esperaría algún tipo de estratagema para enfrentar la crisis política. Pero, ¿golpe de Estado? ¿Autogolpe de Estado? Yo no lo creo, ¿eh? Esa es mi opinión. Yo siento que más bien el profesor Castillo fue acosado por la derecha de su país desde el día 1 de su corto mandato. Probablemente, y ante tantas impugnaciones, pues vio la desmantelación de ese Congreso como la única forma de enfrentarlos. Tal vez, lo digo con mucho respeto, pues una estrategia muy ingenua. Si consideramos que se separó de su partido recientemente, enfrentaba el rechazo de algunos de los sectores de la población por la inflación mundial, no tenía el apoyo del Congreso, evidentemente, y lo más importante, señoras y señores, Perú, a diferencia de Estados Unidos o de México, no tiene un sistema presidencialista, un sistema en el que el mandatario es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional o Federal. Y mire, Pedro Castillo, sí, es un maestro de primaria, un hombre de origen indígena, verdaderamente emanado del pueblo, como lo han planteado una y otra vez, serrano, ¿no? De la sierra del Perú, pues de las montañas de Perú, de las entrañas de ese Perú empobrecido que hoy sufre el embate del conservadurismo y, déjeme decirlo así, cuasifascismo. Un perfil que evidentemente resultó un obstáculo para esa derecha racista, clasista y discriminadora. La derecha que pues se parece mucho en muchos países. Pero golpista o gemelo de Trump, yo no lo creo. Yo creo que golpistas son sus adversarios conservadores en Perú y golpistas, los conservadores mexicanos, porque miren, luego de que el presidente López Obrador ayer tuiteara y diera a conocer que considera lamentable que por intereses de las élites económicas y políticas desde el comienzo de la presidencia legítima de Pedro Castillo, ese es un tuit que publicó, que le está poniendo también en pantalla, se haya mantenido un ambiente de confrontación y hostilidad en su contra hasta llevarlo a tomar decisiones que le han servido a sus adversarios para consumar su destitución con el sui generis precepto de incapacidad moral, pues salieron los más despreciables de los despreciables a hacer un llamado de golpe a un golpe de Estado en México. Imagínese usted, como este tipo racista y traidor llamado Mario Di Constanzo, que tuiteó esto que le va a poner don David en pantalla. Pregunta,
Y si en vez de Pedro se llamara Andrés y Lili en lugar de Dina, bueno, este cuate tendría que ponerle acento a Andrés, ¿no? No saben, no tienen ni idea, pero bueno. Esto, al mencionar a la vicepresidenta de Perú, Dina Boluarte, quien hoy está emulando a la conservadora boliviana Yanine Áñez, quien, por cierto, se encuentra hoy en prisión, pero bueno, esto al tomar protesta como mandataria de ese país en medio de un tumulto actual, ¿no? También tuvimos allá el sujeto de los pantalones de cuero, este junior de otro junior, Pedro Ferriz Hijar, quien hasta escribió en Twitter, ¿para cuándo México? ¿Con quién hay que hablar o qué pex? Pone ahí un emoticón de un pez, ¿no? Bueno, o el conocido chayotero profascista Marco Levario Turcot, quien incluso dio este golpista mensaje videograbado. Vamos a ver cuánto aguantamos escuchar a este sujeto, a este chayotero profascista de Levario Turcot. Vamos a ver cuánto aguantamos su mensaje. Permítame exhibirlo, que usted lo vea, porque esto es verdaderamente ridículo y esto para que, en todo caso, se dé cuenta de quiénes son los verdaderos golpistas. Adelante, don David. ¿Cuánta razón tenía Mario Vargas Llosa, recuerdan? En efecto, Pedro Castillo resultó lo que muchos vimos que era en campaña en aquella nación hermana del Perú. Un pequeño enano con delirios de grandeza que con su sombra más de uno atemorizó o ilusionó por sentirse un mesías y un personaje entonces capaz de guiar él solo, con grupos de incondicionales, que es lo que siempre pide un tirano, los rumbos de un país. Lo importante es que hoy los peruanos están dando un ejemplo en el mundo, en particular en América Latina, en la defensa de la democracia frente a este cobarde Pedro Castillo, que todavía quiso perpetrar un golpe de Estado y que ahora solo tiene justamente el respaldo o de fanáticos o de pequeños tiranos que, como el presidente de nuestro país, ha hecho a un lado justamente el principio de no intervención para defender lo que implica una gravísima amenaza a la democracia en Perú. Andrés Manuel López Obrador y Pedro Castillo están hechos con la misma pátina, pero los mexicanos también, igual que los peruanos, vamos a hacer que se preserve la propia democracia. Qué triste es ver al presidente de México en Twitter defendiendo a un tirano, igualmente que al embajador Marcelo Ebrard haciendo lo propio. Lo importante también es que, muy emocionados, millones de mexicanos estamos viendo en Perú la posibilidad de que aquí también exista y prevalezca la democracia. Bueno, esto es evidentemente sedición, lo vamos a platicar en unos momentos más con, obviamente, el marco jurídico al respecto y se les cae el teatrito por el gran apoyo que tiene López Obrador. Pero bien, además de la sedición exhibida por este chayotero profascista de Marco Levario Turcot, también está Kenia López Rabadán haciendo un evidente llamado a la sedición en México, como cuando llamó a sus seguidores, junto con Lili Téllez y Xóchitl Gálvez, a la agresión contra los miembros del equipo de Sin Censura. Pues tuitea esto que está poniendo David en pantalla. Cristina Kirchner, de Argentina, a la cárcel, y Pedro Castillo, de Perú, destituido y detenido. Así el destino de los populistas que empobrecen a sus pueblos. López Obrador, este será tu futuro, la cárcel y el desprecio. Alguien tendría que decirle a Kenia López Rabadán que está incurriendo en sedición. Mire, según el artículo 130 del Código Penal Federal, se aplicará la pena de 6 meses a 8 años de prisión y multa de hasta 10,000 pesos, bueno, es muy poquitito, pero para ella, a los que en forma tumultuaria, sin uso de las armas, resistan o ataquen a la autoridad para impedir el libre ejercicio de sus funciones con alguna de las finalidades a las que se refiere el artículo 132. A quienes dirijan, organicen, inciten, compelan o patrocinen económicamente a otros para cometer el delito de sedición. Se les aplicará la pena de 5 a 15 años de prisión y una multa de hasta 20,000 pesos. Ese ya no alcanza, por ejemplo, en ese caso, ya no alcanzaría llevar su proceso en libertad, sería prisión preventiva. Bueno, pues la fracción tercera de ese artículo 132 que se menciona plantea que una de las finalidades de la sedición es separar o impedir el desempeño de su cargo a alguno de los altos funcionarios de la federación, lo que está pidiendo Kenia López Rabadán, Lili Téllez, ellas como funcionarias públicas y bueno, los sediciosos
chayoteros neofascistas como Marco Levario Turcot, como Pedro Ferriz Hijar, como el traidor ese racista de Mario Di Constanzo, ¿no? Y mire, a esa bola de despreciables y nefarios que nos discriminan abiertamente y que sin pelos en la lengua expresan su racismo y clasismo, les hemos dicho de cariño fachos, pero tenemos que decirlo con todas sus letras. Esos cabrones no son conservadores, no son de derecha, son fascistas. Mire, esto está hasta de definición del libro de texto. Ellos son los que serían felices con una autocracia centralizada como la que instauró el PRI por décadas, o como la que ejercía Felipe Calderón al verdaderamente militarizar a México y al dominar las instituciones con una serie de reformas que nadie impugnó en las cámaras en ese momento. Ellos son los fascistas mexicanos del PRIANREDE que sí han expresado una y otra vez su creencia en una jerarquía social natural. Ahí está la marcha de los cretinazos y fascistas, las ideas que expresaba la gente en esa marcha de una jerarquía social natural, como dice la definición del libro de texto del fascismo. Ellos son los fascistas que chillan cuando el presidente les llama aspiracionistas, cuando parte de ese concepto de fascismo es la subordinación a los intereses individuales. Ellos son los fascistas que directamente nos han agredido físicamente a los ciudadanos progresistas, como ocurrió con el Junior Pelón Gómez, cuando atacó en un restaurante a Vicente Serrano. Pues insistimos, es del libro de texto, que el fascismo rechaza que la violencia sea inherentemente negativa y que ve como medios de gobierno precisamente la violencia política, como la que ejerció este imbécil de Santiago Torreblanca con su poder como diputado panista al precisamente agredir a Vicente Serrano, nada más y nada menos que en uno de nuestros cuerpos legislativos más importantes, el Congreso de la Unión. Ellos, señoras y señores, son los fascistas que ven a la guerra como un medio de gobierno, como lo hizo Calderón con su supuesta guerra al crimen y que pues seguimos sufriendo los mexicanos, o como el golpe de Estado al que llaman estos asquerosos nefarios fascistas que justifican su racismo una y otra vez. Pero, mire, perdón que sea tan soez con lo que voy a plantear. Le tenemos noticias a esos culeros. En México no hay condiciones ni para un golpe de Estado ni para un golpe blando. Porque en primer lugar, a López Obrador lo apoyan más de 7 de cada 10 mexicanos, según la mayoría de las encuestas. Según, de hecho, de una empresa demoscópica estadounidense que verdaderamente le arde a la ultraderecha mexicana que se cite. La empresa Morning Consult, la cual hoy da a conocer su informe semanal del Global Leader Approval Ratings, que el presidente de México, se lo está mostrando don David, tiene el 73% de aprobación de los mexicanos y que se mantiene como el segundo líder a nivel mundial con mayor respaldo. Pero además, están muy pendejos esos que odian a López Obrador y que sueñan con un golpe de Estado, porque el mandatario cuenta con la mayoría del Congreso, a diferencia de Perú, es respaldado por su partido, a diferencia de Perú, es respaldado por su gabinete, a diferencia de Castillo, y sobre todo, es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Así que de una vez les vamos diciendo a los fascistas que en México ya se la pelaron. Y bueno, vamos a irnos una pausa muy, muy corta. Le espera un programa de agasajo, unos momentos más con Vicente Serrano. No se vaya a ninguna parte, nosotros regresamos en caliente. Regresamos en caliente. No sea mal pensado. En breve estaremos de regreso en Sin Censura.